Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a este episodio más de nuestro podcast católico en español con los heraldos del Evangelio de El Salvador. Y el día de hoy les traigo a todos ustedes un tema muy interesante, muy bonito y también súper actual. Acaba de ser la canonización de San Carlo Acutis y uno de los puntos, digamos, por los cuales él más brilló fue por su amor y por su devoción a la Eucaristía. Él se lamentaba muchísimo de cómo hoy en día las personas casi no tenían fe. Y él era un gran apóstol, un gran propagador de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento. Incluso una de las cosas que más conocidas de él son sus famosas exposiciones que él tenía sobre los milagros eucarísticos. Bueno, no solo hizo sobre los milagros eucarísticos, hizo varias exposiciones, pero esta de los milagros eucarísticos ha recorrido los 5 continentes. Muchísimas diócesis la han pedido. Ha sido algo extraordinario que ha movido a tantas personas a tener más fe, más cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, antes de empezar un poco esta charla que va a versar más sobre este aspecto, vamos a presentar aquí algunas cosas. La charla va a ser sobre esta exposición de los milagros eucarísticos de San Carlo Acutis, ¿no? Y hay un detalle interesante que San Carlo, como ya decía, él tenía a la Eucaristía como el centro de su vida. Incluso aquí les dejo en pantalla una frase textual de él: estar siempre unido a Jesús, este es mi programa de vida. ¡Qué bonito! Si este fuera el programa de vida de todos nosotros, ¿cómo nuestra vida sería diferente? Él incluso decía que él organizaba su día y él vivía en función de la Eucaristía. ¿En qué sentido? Él decía, yo voy a encontrarme con nuestro Señor Jesucristo. Me voy a encontrar con este defecto, con esta cosa. No, tengo que cambiar eso para que en el momento en que me encuentre, pues encontrarme de una mejor manera con Él. Él también tenía una frase muy bonita que era que, o sea, él lo explicaba de esta manera, más o menos, ya no es una palabra, no es una frase textual de él, pero él explicaba que la Eucaristía creo que incluso es la siguiente diapositiva. No, perdón, no es la siguiente, pero voy a saltar. Al estar ante Jesús Eucaristía, uno se convierte en santo. ¿Cómo así? Que nuestro Señor Jesucristo, después de que nosotros comulgamos, Él nos cambia. Y Él decía que para volverse santo era solo comulgar. Pero uno dirá, bueno, yo comulgo todos los días y no soy santo. Él explicaba con la siguiente metáfora, la metáfora de la fuente. La Eucaristía es una fuente que no se acaba de santidad, pero depende de cómo nosotros nos acerquemos, que es con la predisposición. Y esa predisposición es justamente el recipiente con que vamos a llegar a esa fuente. La fuente está para todos, pero ¿con qué recipiente llego yo? ¿Verdad? Entonces, él daba ese ejemplo para explicar. Y aquí también tenemos otra frase de él abajo que dice: Jerusalén está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo así? O sea que nosotros somos más dichosos que aquellos que vivieron hace 2000 años en la época de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos, para ver a Jesús, tenían que recorrer varios kilómetros, tenían que pasar por en medio del gentío, agolparse los unos a los otros para verlo pasar. En cambio nosotros podemos acercarnos a Jesús, al mismo Jesús que estaba hace 2000 años. Podemos acercarnos yendo a la iglesia más cercana que tengamos. Y él se lamentaba también, decía, ¿cómo es que en los conciertos de rock y todas esas cosas hay filas de miles de personas? Y en cambio en las iglesias no hay fila para entrar. O sea, Jesús está ahí esperándonos. Voy a volver aquí a la diapositiva que me salté. Carlos situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía, que llamaba mi autopista al cielo. Cuando uno quiere viajar a un lugar, tiene opción de escoger o un caminito de tierra en medio de la montaña que va al borde del abismo, puede elegir una carretera normal, o también puede elegir una autopista que va directo
Si nosotros queremos ir directo al cielo, a toda velocidad, necesitamos una autopista. Y esa autopista es la Eucaristía. La Eucaristía nos lleva directamente al cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos transforma. Él incluso también daba otro ejemplo, que era el del ejemplo del sol. Cuando uno sale al sol, uno cambia de color, uno se broncea. Nadie le está diciendo al sol, sol, por favor, broncéame. No. Es un efecto solo de estar en presencia del sol, recibir sus rayos, que uno ya, pues, no solo cambia de color, porque también el sol tiene muchísimos beneficios para la salud, pero él decía, con el Santísimo Sacramento pasa lo mismo. Solo es estar delante de él, que él nos santifica, que él nos convierte, que él nos transforma, que él nos da gracias. Desde que recibió la primera comunión con tan solo 7 años, nunca faltó a la cita diaria con la Santa Misa y la recitación del Santo Rosario. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a ir propiamente a lo que el tema del día de hoy. Ya esta fue como una introducción de ver el amor que Carlo Acutis y la importancia que San Carlo Acutis le daba a la Eucaristía. Una de las cosas por las cuales él es más conocido es por esa evangelización que él hacía. Él ocupaba todos los medios que él tenía para poder evangelizar. Era un gran catequista, porque él encantaba enseñarle a los demás. Y uno de los medios que descubrió, él era muy hábil para crear páginas web y tal. Entonces él creó una página con un montón de milagros eucarísticos. Él buscaba en internet la información siempre que podía. Él viajaba a los lugares, con esto incluía a su familia, pedía que tomaran fotos, que investigaran, para poder montar esta página, que de hecho le quedó muy buena. Recordemos que él tenía menos de 15 años, esto fue en el 2006, así que les voy a mostrar un poquito aquí cómo es su página web. Incluso voy a dejar el link abajo para que aquellos que quieran asistir, pues verla de primera mano, puedan acceder. Entonces, aquí está la lista de los milagros eucarísticos en el mundo. Él organizó incluso todo de una manera muy interesante, me parece que está muy bien hecha. Entonces, tenemos aquí milagros por países. Primero un panel introductorio, una breve reseña sobre San Carlo, también una breve reseña sobre qué es un milagro eucarístico, y ahí va por países. Buenos Aires, Austria, Bélgica, Colombia, bueno, un montón de países donde hay milagros eucarísticos. Yo se les recomiendo mucho que con calma vayan viendo, al menos uno por día, hagan ese propósito, si tienen más tiempo pues más. Incluso hay algunos milagros eucarísticos que no son propiamente que la hostia se transforma en sangre o en carne o el vino, sino que también cosas que pasaron con el Santísimo Sacramento. Así que ya van a ver. Les voy a contar un par porque obviamente no podemos ver todos aquí, si no pues este live sería infinito. Tendría no sé cuántas miles de horas de tiempo de reproducción. Entonces, es muy bonito porque después al final también tiene otras cosas, no solo milagros eucarísticos, sino los santos, los místicos y la Eucaristía. Después también tiene Nuestra Señora y la Eucaristía. Después comuniones prodigiosas. Esto es súper interesante también. Luego vamos a ver si leemos alguna aquí con ustedes. Y antes de continuar, vamos a primero ver qué es propiamente un milagro eucarístico. Los milagros eucarísticos son intervenciones prodigiosas de Dios que tienen por finalidad confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Aquí de propósito puse una foto donde no hay sangre, no hay carne, sino que milagrosamente se estampó el rostro de nuestro Señor Jesucristo en una hostia. Porque milagros eucarísticos hay muchos, de diversas formas, de diversas maneras y tal. Pero es muy bonito esta definición, que incluso está en la propia página de San Carlo, que son intervenciones prodigiosas de Dios que tienen por finalidad
confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. O sea, con estos milagros solo confirmamos algo en lo cual ya creemos. Y aquí aprovecho y les cuento un hecho muy interesante que se dio con San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, un santazo de marca mayor, impresionante su vida, y él era un hombre tenido por muy justo, muy sabio. Y además de una piedad extraordinaria, él prefería morir antes que pecar, era alguien realmente extraordinario. Y él se sentaba bajo un roble a impartir justicia a su reino. Aquellos que querían podían acercarse, no importa su condición social, nada. Él recibía al que se acercara para hacer justicia. La cuestión es de que cierto día, mientras él atendía bajo el roble, llegó corriendo un servidor y le dijo: Majestad, Majestad, está ocurriendo un milagro eucarístico impresionante. El niño Jesús se está apareciendo en la hostia. San Luis, rey de Francia, con toda calma, con toda serenidad, se levanta, hace una genuflexión, se arrodilla ahí mismo donde está, reza por unos momentos, se levanta y se vuelve a sentar a seguir trabajando. Los que estaban ahí no podían creerlo. ¿Por qué no fue corriendo? Incluso le preguntaron. Y él dijo una frase muy simple: yo no necesito ver para creer. Claro, él es santo tal y todo, pero nosotros muchas veces sí que necesitamos un empujoncito, ¿verdad? Pero de hecho, nuestra fe, ya en el Evangelio está: dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? Nosotros no vemos y mismo así creemos. Aunque nuestro Señor, para confirmar, incluso también para evangelizar y promover la presencia real, ha obrado muchos milagros eucarísticos a lo largo de la historia. Entonces, vamos a continuar aquí con la presentación. Con las palabras de la consagración, o sea, cuando el Padre dice las palabras de la consagración en medio de la misa, en concreto: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el pan y el vino se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es un básico de catecismo. Todos aquellos que ya hicimos nuestra primera comunión sabemos esto, que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta admirable transformación se denomina en realidad transubstanciación. Es una palabra un poco diferente a transformación, es que la forma se cambia, y transubstanciación es que la substancia se cambia. Y es lo que pasa realmente con la Eucaristía. Es decir, el cambio de sustancia. Del pan y el vino solo quedan las apariencias o las especies, los accidentes. Nosotros seguimos viendo, nuestros ojos ven pan, ven vino, olemos a pan, huele a pan, huele a vino, sabe a pan, sabe a vino, pero nosotros sabemos que ya no es pan ni vino, sino que ya la substancia cambió. Ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esta palabra, la palabra es muy importante: transubstanciación, transubstanciación. No es que se transforma, sino que se transubstancia, o sea, la substancia cambia. Siguen los accidentes, lo que vemos, el color, lo que nuestros sentidos perciben, el color, la forma, el tamaño, el olor, el tacto, el gusto, todo eso continúa. Pero ya la substancia ya no es la misma, ya es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La transubstanciación no puede experimentarla de ningún modo los sentidos, no pueden experimentarla de ningún modo los sentidos, sino que solo la fe nos garantiza este cambio admirable. Incluso hay una música muy bonita, el famoso Adoro te devote, dice visus tactus gustus, o sea, la vista, el tacto, el gusto, siguen siendo de pan y de vino, pero nosotros sabemos que ahí está el cuerpo del Señor.
Y eso lo sabemos por fe. Incluso es impresionante la fe, la sencillez de los niños. Incluso nuestro fundador, Monseñor Juan, él cuenta que cuando era niño, nunca nadie le había explicado hablar de la presencia real del Santísimo Sacramento porque todavía era muy niño. Era realmente 3, 4 años. Pero él se recuerda muy bien la primera vez que asistió a una bendición solemne del Santísimo Sacramento. Era en una iglesia que quedaba ahí cerca de su casa, una iglesia simple, pobre, y que él acompañó a la mamá, y llegó el momento donde el sacerdote iba a dar la bendición con la custodia, con el Santísimo Sacramento. Él encantado con la solemnidad que había y tal, y cuando llegó ese momento, él vio que todas las personas inclinaron la cabeza. Pero el niño, él decía, pero no van a ver lo que está pasando. Y él fue el único que no inclinó la cabeza, sino que se quedó viendo fijamente a la custodia. Y él decía, nadie me había explicado, pero yo sentía que ahí estaba Dios nuestro Señor. Entonces los niños, realmente es impresionante y es importante inculcarles desde pequeños el amor a la Eucaristía, porque ellos sí creen, ellos tienen fe. Para muchas personas que ya han dejado de creer, pues ahí es que hacen falta propiamente los milagros eucarísticos. Vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Entonces, ¿qué pasa propiamente con el milagro eucarístico? ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo y la sangre que aparecen después del milagro se deben a la transformación de las especies. Ahora, ojo que aquí la palabra sí es transformación. El cuerpo y la sangre que aparecen después del milagro se deben a la transformación de las especies eucarísticas, es decir, de los accidentes, y no alteran la auténtica sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, las especies del pan y el vino se transforman milagrosamente en las especies de la carne y la sangre. Eso es muy bonito. Entonces, no sé si quedó claro, voy a intentar repetirlo aquí de una forma más accesible. Dijimos que él seguía sabiendo a pan, seguía pareciendo pan, seguía oliendo a pan, pero sabemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo. Con el milagro eucarístico, ese pan, esa especie, esa forma que está ahí, esa sustancia, esos accidentes, o sea, que no son la sustancia, también se transforman propiamente en el cuerpo y la sangre. Aquí ven esa foto, tuve la dicha de tomarla yo incluso, es el milagro eucarístico de Lanciano, uno de los milagros que obviamente no podía faltar ahí en esta exposición de San Carlo Acutis. Aquí les voy a mostrar un video. Tuvimos la oportunidad de entrar, si ustedes ven atrás del vidrio, se ve propiamente la iglesia, ahí se ven los bancos, se ve un par de personas rezando, y nosotros estamos de este lado de la iglesia, o sea, atrás del milagro hay una capillita un poco más privada donde uno puede estar más cerca del milagro. Tuvimos la dicha de acercarnos y poderlo ver de cerca. Vean aquí un poquito un video. La parte de arriba es justamente la hostia que se convirtió en carne, y abajo se ve el vino se convirtió en verdadera sangre y se coaguló, luego se dividió en 5 partes. No son iguales, es curioso las 5 partes, pero muy bonito que se ha dividido en 5 partes. Alguna relación con las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo debe tener. Una cosa que sí me dolió muchísimo cuando tuve la oportunidad de ir a este santuario fue que cuando entramos no había absolutamente nadie. Y aquí volvemos a lo que decía San Carlo. ¿Cómo es que los conciertos de rock están llenos y el Santísimo Sacramento está ahí vacío muchas veces? ¡Qué dolor! ¿Cuántos sagrarios abandonados? Gracias a Dios pasamos bastante tiempo ahí, y gracias a Dios conforme iban pasando las horas, fueron llegando un par de personas. Pero de hecho era triste, era desolador ver a nuestro Señor Jesucristo ahí solito, abandonado literalmente. Darían ganas de hacer una adoración perpetua en ese santuario, junto a esas reliquias, que perpetuamente haya gente, que haya fila para entrar, que peregrinos del mundo entero puedan ir y estar ahí continuamente adorando a nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a continuar aquí. Ya terminó la presentación porque ahora nos vamos a propiamente ir a la página web de los milagros eucarísticos de San Carlo Acutis. Estábamos hablando del milagro eucarístico del anciano, ese que les mostré el video, así que vamos a comenzar por él. Vean qué bonito, uno llega, lo escoge, Italia, Lanciano. Este milagro fue muy impresionante porque es el milagro eucarístico más documentado de toda la historia. Incluso cuando uno llega ahí, uno va hasta el fondo de la iglesia, entra a mano derecha y ahí también se ven todos los estudios que han hecho. Hay como un pequeño museo para descubrir un poco más sobre este milagro. Es el milagro más documentado, como ya mencioné, y se dio en el año de 750. O sea, imagínense, ¿hace cuánto tiempo? Es muy bonito que a la hostia y al pedazo de carne y a la sangre no se les puso ninguna sustancia para conservarlos. Ya tienen, ¿qué? 1300 años de estar ahí y no se descomponen, siguen de esa manera. Es impresionante. Interesante la ciudad de Lanciano también, que Lanciano viene de lanza, incluso el escudo de la ciudad tiene una lanza. Cuentan que ahí vivió, después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahí vivió, se me fue el nombre ahorita, pero el soldado que traspasó el costado de nuestro Señor Jesucristo con su lanza, Longinus. Cuentan que incluso él era tuerto, y cuando él atravesó a nuestro Señor con la lanza, una gota de sangre le cayó en el rostro y lo curó. Él, incluso está en el Evangelio, él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y él se convierte después de eso, y parece que vivió ahí en Italia. No sé si exactamente él era de ahí y regresó, o se fue a vivir ahí, pero hizo un apostolado enorme. Pero qué pena, ya en el año 750, un monje sacerdote que celebraba la misa ahí dudaba de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada. Esto es impresionante. Nosotros vemos cómo las pruebas de la fe son durísimas. Incluso a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, le pueden asaltar estas pruebas de fe. Hay que rezar mucho. Y es una de las tentaciones de las cuales debemos huir. Porque hay muchas cosas que no vamos a comprender enteramente porque son misterio, ¿no? Entonces, por eso es que se huyen de estas pruebas, ¿verdad? De estas tentaciones contra la fe. Pero este sacerdote estaba pues muy probado, y él, conforme más iba acercando a las palabras de la consagración, más dudas tenía. Y cuando termina de consagrar el vino, se da cuenta que el vino se había convertido en sangre, y cuando mira la hostia en carne. Impresionante. Recordemos, en aquella época se celebraba versus Deo, o sea, el pueblo estaba atrás del sacerdote y no enfrente como en los días de hoy. Entonces el pueblo no había visto lo que pasaba. Seguramente se habían sentido que algo impresionante estaba ocurriendo. La densidad de gracias cuando hay un milagro eucarístico, de gracias sensibles, es enorme generalmente. Y también deben haber visto que el sacerdote quedó impactado, quedó profundamente conmovido. Incluso un detalle impresionante, antes de que se me olvide, no sé si ustedes han notado que después de consagrar, los sacerdotes se arrodillan. Esto es impresionante porque para nosotros los fieles creemos ciegamente y tal, los sacerdotes también creen ciegamente, pero es muy diferente a cuando él dice las palabras, su voz opera el milagro. Es un acto de fe aún mayor. Mis palabras, yo que soy un simple mortal, todo lo que quiera, digo estas palabras y ¡pum! Acaba de ocurrir uno de los mayores milagros de la historia, que es la transubstanciación. Pero entonces por eso es un acto de fe público el que él, después de haber pronunciado las palabras, se arrodilla delante del Santísimo. Muy bonito ese detalle. Después los fieles seguramente quedaron todos asombradísimos y ahí él muestra el milagro. Aquí vemos en la página de San Carlo que él incluye fotos, ¿verdad? Uno puede llegar, puede leer también
Miren, aquí es impresionante. El 4 de marzo de 1971, el profesor, habían pedido a un profesor, doctor Eduardo Linoli, que hiciera un estudio exhausto sobre esto. Y él llegó a 5 conclusiones. La primera, la carne milagrosa es verdaderamente carne constituida de tejido muscular del miocardio. Impresionante. Segundo, la sangre milagrosa es verdadera sangre. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta e indiscutible. Tercero, el estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son ciertos humanos y la prueba inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la Sábana Santa y típico en las poblaciones mediorientales. Es muy bonito porque la cantidad de milagros eucarísticos que hicieron las pruebas de sangre y son el mismo tipo de sangre que el santo sudario es impresionante. 4. Las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seroproteico de la sangre normal y fresca. O sea, por más que es una sangre coagulada de hace más de 1300 años, las proteínas son como si estuviera fresca. Ninguna sección histiológica ha revelado restos de infiltraciones de sales o sustancias conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. Así que es impresionante este milagro, se los recomiendo que después lean con calma todo. Incluso, bueno, vamos a continuar aquí con la lista de milagros. Otro milagro del cual les quiero hablar, todavía en Italia, es el famoso milagro de Bolsena. Este se dio en 1264. De este milagro, ¿por qué es importante hablar? Porque fue gracias a este milagro que se dio la institución de la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia Universal. Antes era solo en la diócesis de Lieja, en Bélgica, se celebraba el Corpus Christi a pedido de, si no estoy mal, Santa Juana de Lieja, a un obispo. Este obispo luego fue papa. Y él, habiéndose reunido con varios teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, estaban ahí discutiendo y cerca, en la ciudad de Bolsena, ocurrió este milagro impresionante. Era un sacerdote también pobrecito, con muchas pruebas de fe, y él cuando consagra la hostia empieza a gotear. Es impresionante porque era mucha sangre la que salía de la hostia. Y bueno, hay fotos aquí donde se ve la piedra, detalle de la piedra manchada con la sangre en Bolsena. No sé si se ve aquí el ratón, pero está ahí en pantalla ahora. Bueno, ahí se ven fragmentos de la hostia del milagro que está conservado, etc. Y gracias a este milagro, como decimos, bueno, ahí se ve una foto también de él con el corporal. El corporal es la tela que se pone sobre el altar cuando el sacerdote va a consagrar. Bueno, siempre que se manipula el Santísimo Sacramento, se hace sobre esa tela que generalmente es de lino. Se llama corporal, viene del latín corpus, porque esa tela se utiliza por respeto para que siempre que se va a manipular el Santísimo Sacramento, el cuerpo del Señor, sea hecho sobre un lugar digno. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Perdón que estoy un poquito... Bueno, vamos bien. Y vamos a continuar con otros milagros eucarísticos. Aquí vamos a pasar a milagros de otra índole que han sucedido, bueno, por ejemplo, en Colombia. Hay muchísimos colombianos que nos están viendo. Muchos saludos hasta Colombia a todos. Y en 1906, o sea, hace un poquito más de 100 años, ocurrió un milagro en Colombia, en Tumaco. Este milagro fue impresionante. Hubo un maremoto tremendo. Dicen, por lo que leí aquí, que el terremoto duró 10 minutos. Fuertísimo, la verdad. Un terremoto que dure tanto. Pero bueno, la cuestión es de que la población, al ver que iba a haber un maremoto, salió corriendo a la iglesia. ¡Qué bonito! No huyas de Dios, sino huye hacia Dios. Ellos se pudieron haber subido a la montaña más alta, pudieron haber hecho cualquier cosa. No. Huyeron hacia la iglesia
y le pidieron al párroco insistentemente que hiciera una procesión con el Santísimo Sacramento. ¡Qué fe!, ¿no? ¡Qué fe! Perdón. Entonces el sacerdote coge la custodia, va con el Santísimo Sacramento y llega hasta la playa. Imagínense qué momento tan solemne, que debe haber sido, presenciar eso debe haber sido algo maravilloso. Una ola gigantesca que se está aproximando, que va a destruir todo, y un sacerdote con sus ornamentos acercándose contra la ola con el Santísimo Sacramento en sus manos y traza una señal de la cruz con toda solemnidad contra la ola. Y de pronto, milagro, milagro, la ola empieza a retroceder y poco a poco se deshace. ¡Qué fe! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Cuántas veces no vienen hacia nosotros olas, aquí sí ya simbólicas, ¿verdad? De maremotos de nuestros días, maremotos del pecado, maremotos, esas olas tremendas de la moda, de la impureza que arrastran a los jóvenes. Si nosotros no queremos que nos arrastre, pues hagamos esto que hacía San Carlo Acutis, poner en el centro de nuestra vida al Santísimo Sacramento del altar. Bueno, vamos a continuar aquí. También hay muchísimos seguidores desde Argentina. Un gran saludo hasta Argentina. Creo que un día tenemos que ir a grabar ahí algún programa porque muchísimos seguidores. Y ocurrió un milagro eucarístico. Bueno, no uno, 3 en realidad. En 1992, 1994 y 1996. Vamos a ver qué nos dice San Carlo Acutis de estos milagros. Vamos a leerlo aquí juntos. En 1992, después de la misa del viernes 1 de mayo, al preparar la reserva eucarística, el ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal. El corporal ya dijimos que era la tela que se utiliza para manipular al Santísimo Sacramento. Siguiendo los preceptos de la Iglesia en estas situaciones, el sacerdote hizo que lo metieran en un recipiente con agua, que luego volvió a colocarse en el sagrario a la espera de que se disolvieran. Generalmente cuando muchas veces se llaman accidentes de altar, que es que se cae alguna partícula del Santísimo Sacramento, ¿verdad? Lo que se hace es que se disuelven en agua. A partir de que deja de existir la especie eucarística, también cesa la presencia real. Entonces, mientras haya verdadero pan, ahí va a estar presente el cuerpo, sangre, alma y vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se disuelven, porque cuando dejan de ser pan, cuando se disuelve con agua deja de ser pan, también la presencia deja de estar. Entonces, es muy común cuando pasan esos accidentes ponerlos en agua justamente. Y hicieron eso, y esperaron a que se disolvieran. Durante los días siguientes, algunos sacerdotes fueron a controlar y se dieron cuenta que nada había cambiado. 7 días más tarde, generalmente en cuestión de 10 minutos ya se disolvió la hostia. 7 días más tarde, el viernes 8 de mayo, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos de hostia se habían teñido de un color rojizo que parecía sangre. El domingo siguiente, el 10 de mayo, durante las 2 misas vespertinas, se observaron pequeñas gotas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes daban la comunión. Y el domingo 24 de julio del 94, durante la misa de los niños, mientras el ministro de la Eucaristía cogía la pixi del sagrario, vio una gota de sangre que fluía por la pared. Y el 15 de agosto del 96, durante la misa de la Asunción de la Virgen, se tuvo que volver a meter una hostia consagrada que se había caído al suelo mientras se daba la comunión en un recipiente con agua, para que se disolviera. Unos días después, el 26 de agosto, un ministro de la Eucaristía abrió el sagrario y vio que la hostia se había convertido en sangre. Nuevamente se hicieron estudios sobre este milagro eucarístico y todo comprobó que era verdadero. Este estudio sí es un poco más detallado porque fue ahorita recientemente. Se lo recomiendo que luego ustedes lo vean con más calma. Y también quería irme a un milagro eucarístico muy interesante que se ocurrió en Perú. Muchos saludos a todos los peruanos que nos están viendo.
Incluso este milagro eucarístico es muy importante en nuestros días porque se dio en la diócesis de Chiclayo, donde justamente el Papa León XIV era obispo antes era su diócesis, antes de ser elegido Papa. Y él promovía este milagro eucarístico. Así que bueno, tiene mucho que ver este milagro con nuestros tiempos actuales también. Y también pues, de verdad que también tenemos muchísimos seguidores del Perú. Milagro eucarístico de Etén. El milagro eucarístico de Etén, bueno, no sé si Etén o Eten, ustedes me corregirán ahí, sucedió aproximadamente hace 356 años en la ciudad peruana de Puerto Etén. En la hostia que había sido expuesta para la oración pública, apareció el niño Jesús y 3 corazones de color blanco que resplandecían y estaban unidos entre sí. Cada año la fiesta en su honor se comienza a celebrar el 12 de julio con el traslado de la imagen del Niño del Milagro del santuario al templo en la ciudad de Etén. Las fiestas concluyen el 24 de mayo. Es muy interesante porque lo voy a leer, es muy cortito. Dice, la primera aparición del Divino Niño en el Santísimo Sacramento sucedió en la noche del 2 de junio de 1649. Durante la oración de las vísperas y la exposición solemne en honor a la fiesta del Corpus Domini, concluida la ceremonia, el fraile franciscano Jerome de Silva Manrique estaba reservando la custodia en el tabernáculo cuando de pronto se detuvo. En la hostia había aparecido un rostro resplandeciente de un niño. Estaba rodeado de rizos castaños que caían sobre sus hombros. Todos los fieles presentes pudieron verlo. Imagínense, no fue solo el sacerdote, sino que todos los que estaban presentes vieron ese milagro de ver el rostro del niño Jesús en la hostia. Y hubo una segunda aparición que se verificó días después, el 22 de julio, durante los festejos en honor a Santa María Magdalena, patrona de la ciudad. Según el testimonio de Fray Marco López, superior del convento de Chiclayo, durante la exposición del Santísimo Sacramento, el Divino Niño Jesús apareció nuevamente en la hostia, vestido de una túnica de color morado. Debajo de esta tenía una camisa que llegaba hasta la mitad del pecho, según la usanza de los indios. A través de este signo, el Divino Niño quería identificarse con los habitantes mochicas de Etén para demostrarles su amor. Durante esta aparición, que duró unos 15 minutos, muchos vieron que en la hostia aparecían 3 pequeños corazones blancos unidos entre sí, simbolizando las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentes en la hostia consagrada. Aún hoy, la fiesta en honor del milagroso niño de Etén continúa convocando cada año a miles de fieles. Qué lindo, ¿no? Ustedes ven que los milagros eucarísticos, como les mencionaba, son de muchas índoles. Este es muy interesante. En España hay un milagro que se llama el milagro de Daroca. Este es bien poco convencional, bien español. También muchos saludos a todos los españoles que nos están viendo. Me encantaría un día poder ir a presenciar personalmente este milagro. El milagro de Daroca, se los voy a contar resumidamente. Había una batalla y un sacerdote estaba celebrando una misa campal para los ejércitos, ¿no? De pronto, por ocasión de un ataque enemigo, el sacerdote no pudo concluir la celebración y escondió las hostias que había consagrado. Había consagrado 6 hostias para los 6 capitanes en el corporal y los escondió debajo de una roca. Cuando terminó la escaramuza, el sacerdote fue a buscar las hostias para darle la comunión a los capitanes y encontró que estaban sangradas, habían manchado el corporal. Comulgaron y hicieron algo muy, digamos, esto es muy poco convencional, pero al mismo tiempo muy bonito. Pusieron el corporal con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la punta de una lanza como bandera, como estandarte. Y la verdad que es muy simbólico también, porque así tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser también como el ejemplo que nos dio San Carlo Acutis. Nuestra vida debe ser en función de la Eucaristía. Nuestra bandera, la Eucaristía. Nuestro estandarte, la Eucaristía. Nuestra lanza, la Eucaristía. Y así fue como terminaron ganando la batalla.
Después quedó una famosa disputa entre las tres ciudades que estaban unidas, aliadas, para ver en qué ciudad guardaban el milagro, porque se dio, por así decir, en tierra de nadie, perdón, y tenían que pues ver a dónde conservar el milagro, el corporal. Entonces, pelea aquí, pelea allá, que no, que aquí, que allá. Y entonces decidieron poner el corporal sobre una mula. La mula vagó por más de 200 kilómetros. Y después de varios días decidió parar frente a una iglesia en la ciudad de Daroca. Por eso es que el milagro eucarístico se llama el milagro eucarístico de Daroca. Aquí pueden ver en la página de San Carlo fotos, también pues imagínense, está documentado incluso históricamente en piedra, o sea, es impresionante. Y vamos a ver apenas cómo estamos con el tiempo. Uy, perdón, no presenté nada. Estaba hablando y... Bueno, aquí para que vean lo que acabo de decir. Igual pueden buscarlo y encontrarlo en la página de los milagros eucarísticos de San Carlo Acutis. Y solo para que no digan que no hablamos de esta parte, aunque ya el tiempo pues nos apremia, vamos a hablar de comuniones prodigiosas. Quiero contar aquí una que me impactó muchísimo, que es la de la Beata Imelda. Vamos a verla. Espero que no sea muy larga. Un día, Santa Lucía Filippini partió hacia Pitigliano, cerca de Grosseto, para inspeccionar la escuela artesanal fundada por ella misma. En el camino se detuvo... Perdón, estoy leyendo otra, no la de la Beata Imelda. La Beata Imelda, desde muy temprana edad, demostró un gran amor por Jesús Eucaristía, pero el capellán le recordaba siempre que la Santa Comunión solo podía ser recibida a partir de los 14 años. El 12 de mayo de 1333, vigilia de la Ascensión, la niña fue a la misa y se presentó para recibir la Santa Comunión. El sacerdote la ignoró completamente, pero el Señor quiso conceder a la pequeña Imelda su deseo. Es así que una radiante hostia se alzó en vuelo hasta llegar delante de ella. Cuando ella recibió el cuerpo de Cristo, su cándida alma voló al instante al cielo. La Beata Imelda es patrona de las primeras comuniones. Esta historia es fascinante. Incluso me acuerdo de un gran amigo mío que cuando era niño, el catequista le contó esta historia. Antes de su primera comunión. Y él quedó encantado con esa historia y él realmente pensó que él podía morir después de comulgar, como ocurrió aquí con la Beata Imelda. Ella murió de alegría porque su deseo se había cumplido. Había recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y este chico, cuando hizo su primera comunión, me acuerdo verlo hacer su acción de gracias. Era al mismo tiempo lo más cándido, lo más inocente, y también daba un poco de risa porque él no se movía, estaba realmente obnubilado con la primera comunión. Solo del hecho de contarle esta historia. Y aquí vemos también por qué San Carlo Acutis quiso hacer esta página. Para que la gente creciera en el amor, en el fervor, en la fe a la Eucaristía. Y la verdad que esta charla no tiene otro objetivo sino ese. El mismo objetivo que San Carlo Acutis tenía en su vida, hacer que los demás vayan a la Eucaristía, que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya vimos varios ejemplos, primero de fe, de comprobar cómo realmente nuestro Señor Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento. El segundo también, cómo nosotros lo podemos usar como escudo, como lanza, como arma, también como alimento espiritual. En nuestro Señor Jesucristo es todo. Incluso San Carlo Acutis decía que no eran 7 sacramentos, sino 6 más 1, ¿verdad? Porque para darle más importancia a la Eucaristía, sobre todo, ¿no? De hecho, los otros sacramentos son impresionantes, son magníficos, son espectaculares, son todo, pero no son nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la Eucaristía, ahí está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. Así que quería proponerles como fin de este episodio, de este podcast un poquito inusual, donde, bueno, iba a decir que estuvimos solos, pero en realidad no estuvimos solos.
además de tener aquí la presencia de esta imagen lindísima del niño Jesús, con certeza nuestro ángel de la guarda, sus santos ángeles de la guarda, Nuestra Señora y el propio nuestro Señor Jesucristo estuvieron presentes de alguna manera. Y pedir esa devoción, que crezcamos en la devoción al Santísimo Sacramento, que crezcamos en el amor, que crezcamos en la predisposición, como el ejemplo que daba San Carlo Acutis de la fuente, para que nuestro recipiente cuando lleguemos a comulgar crezca, para que podamos llegar directamente con un espacio capaz de contener un océano de gracias, para que al recibir a nuestro Señor Jesucristo, nos beneficiemos de todas esas gracias, todos esos deseos que Él tiene también para darnos. Nos dejemos transformar, nos dejemos convertir y también que estemos conscientes de que nunca salimos igual de una comunión. Incluso Santo Tomás de Aquino en el Laudación que él compuso por ocasión del Corpus Christi, incluso en el Milagro de Bolsena se habla del tema, él dice que la Eucaristía es vida para los buenos y muerte para los malos. Aquellos que comulgan indignamente tampoco quedan igual, salen muertos, salen peor, salen con un sacrilegio. Y aquellos que comulgan bien, pues salen más santos. ¿Qué tan más santos? Dependiendo, como dijimos, de la predisposición que tengamos. Así que pidamos a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que ella nos dé su devoción al Santísimo Sacramento. Recuerden que Dios es infinito, Él puede darnos todo. Así que pidámosle a través de la Santísima Virgen que nos dé ese deseo de recibirle que tenía la propia Santísima Virgen. Esa predisposición que la propia Santísima Virgen tenía para recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Así que bueno, ya les voy dejando por acá. Recuerden que ustedes pueden ser grandes evangelizadores suscribiéndose a nuestro canal, dejando su like, compartiendo. Y también aquellos que quieran ponernos algún comentario, aprovechen a hacerlo, no hay ningún problema. Estamos todo oídos. Bueno, la Santísima Virgen les bendiga a todos. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.